fundamental, la beata Elena Guerra. Esto yo no lo voy a decir en un congreso de renovación, esto lo estamos diciendo aquí porque estamos en formación. O sea que yo asumo que los que estamos aquí somos servidores maduros en el caminar de la renovación. Hay gente que dice, la renovación viene de los pentecostales. No es cierto, la renovación no viene de los pentecostales. Pero hay que entender que hubo un derramamiento fuerte del Espíritu Santo dentro de otras iglesias protestantes. Hubo un derramamiento fuerte dentro de otras iglesias protestantes. Hubo un derramamiento fuerte del Espíritu Santo donde empezó todo lo que llamamos el movimiento pentecostal. Entonces, como católicos aprendimos algunas cosas de lo que estaba pasando en otras iglesias, pero no significa que venimos de los pentecostales. ¿Qué fue algo fundamental, factor previo al inicio de la renovación? Fue el Concilio Vaticano II. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el Papa Juan XXIII, cuando convocó el concilio, hizo una oración. Más o menos la oración decía así: Divino Espíritu, renueva tus prodigios en esta nueva época como en un nuevo Pentecostés. En 1962, cuando el Papa Juan XXIII abre el Concilio Vaticano II, pide que haya un nuevo Pentecostés en el mundo, que haya un nuevo Pentecostés hoy en día. El Concilio Vaticano II terminó en noviembre de 1965. 13 meses después, febrero de 1967, no muy lejos de aquí, a unas 5 horas de aquí, en Pittsburgh, Pensilvania, comienza la renovación carismática católica. El Papa Juan XXIII no estaba pensando en la renovación, pero muchos líderes de la renovación ven la renovación como una, no como la única. Eso hay que entender, que nos creemos los dueños del Espíritu Santo, ¿cierto? A veces le decimos a la gente, no, venga la renovación, que aquí sí va a experimentar el Espíritu Santo. Entonces los del cursillo no lo experimentan, los del catecúmeno no lo experimentan. Claro que sí. O sea que es una de las respuestas a la oración del Papa Juan XXIII. 13 meses después comienza la renovación carismática católica. Ustedes se acuerdan que el Papa Francisco hace un par de años canonizó el mismo día 2 papas. ¿Cuáles fueron los 2 papas que canonizó el Papa Francisco? Juan XXIII, ¿qué más? Juan Pablo II. Yo siempre me gusta hacer una confesión pública. Yo cuando iba a hacer esa canonización tuve mucha rabia en mi corazón, porque todo el mundo se concentró en Juan Pablo II, incluso los medios de comunicación católicos. Todo era Juan Pablo II. Yo entiendo, Juan Pablo II era el Papa que todos conocíamos, el gran hombre que el mundo conoció, pero nadie hablaba de Juan XXIII. O sea, Juan XXIII fue como de segunda, como, vamos a canonizar a Juan Pablo II, por ahí derecho canonicemos a Juan XXIII. Cuando Juan XXIII es fundamental para la iglesia. Si no fuera por Juan XXIII, nosotros no estaríamos aquí sentados. Si no fuera por Juan XXIII, no tendríamos las Biblias. Si no fuera por Juan XXIII, no predicarían ustedes seguramente en sus comunidades. O sea, el Papa Juan XXIII dio una gran apertura, un nuevo aire a la iglesia. Y cuando el Papa Francisco canonizó a Juan XXIII, lo llamó el Papa del Espíritu Santo. El Papa del Espíritu Santo. Y un dato aquí curioso: la primera persona que el Papa Juan XXIII beatificó fue a la beata Elena Guerra. Y cuando el Papa Juan XXIII beatificó a Elena Guerra, la llamó la apóstol del Espíritu Santo. La apóstol del Espíritu Santo. Entonces, estos fueron algunos factores que ayudaron al comienzo de la renovación. Esto se me adelanta mucho. Ok. Esto solamente quiero poner esta imagen aquí y con mucho amor y respeto lo digo. Con mucho amor y respeto lo digo. Yo miro aquí y no veo muchas caras jóvenes. No voy a preguntar la edad, pero estoy seguro que si digo los menores de 30, tal vez ninguno pudiera levantar la mano. Uno que otro, tal vez hay uno o 2. Muy bien. No, pero eso va a hablar en bien serio, porque ahora veníamos hablando. La renovación en muchos lugares del mundo está cayendo. Y nos hemos quedado en una renovación adulta. Aquí un secreto entre nosotros 100. Si usted va a un grupo de oración en inglés y llega alguien menor de 50 años, hacen fiesta. Porque no hay. Pero los hispanos vamos tristemente por un camino muy similar. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como servidores, ¿qué estamos haciendo para formar nuevos servidores? ¿Qué estamos haciendo para atraer a la renovación a nuevas generaciones?
porque tenemos apenas 52 años como Renovación, pero parece que se nos olvida nuestra historia. Porque ustedes saben algo, la Renovación Carismática no empezó con gente adulta. La Renovación Carismática comenzó con unos 12 muchachos entre los 19 y 21 años de edad. 12 muchachos que recibieron un derramamiento nuevo del Espíritu Santo, se dejaron llenar del poder de Dios, su vida fue transformada, fueron a fundar grupos de oración en su universidad, en sus ciudades, y la renovación empezó a crecer. Yo quiero poner esta imagen acá para que recordemos que la renovación empezó con jóvenes. Yo no conozco sus grupos de oración, la realidad, pero ¿cuántos jóvenes están en nuestro grupo de oración? ¿Qué estamos haciendo? Porque si no, déjenme decirlo, si no, de aquí a 20 años no vamos a estar aquí parados hablando de renovación, porque muchos de nuestro grupo van a haber muerto, porque no tenemos gente nueva, porque no tenemos comunidades nuevas. Si queremos aprender algo de la historia, es que la renovación empezó con jóvenes. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero esa imagen solo para que recordemos un poco esto de la renovación. La renovación carismática, como les dije hace unos segundos, comenzó muy cerca de aquí. Febrero 18 de 1967, en la casa de retiro Celarco y La Paloma. Los que tengan algún día la oportunidad, estamos a unas 5 horas de aquí. Es una casa que la Renovación Carismática compró hace un par de años, y es una casa que ha abierto a que la gente pueda ir a peregrinación, que la gente pueda estar. Al padre Raniero Cantalamesa, ¿alguien sabe quién es el padre Raniero Cantalamesa? No. ¿Nadie sabe quién es el padre Raniero Cantalamesa? Ok. El padre Raniero Cantalamesa es uno de los predicadores del Papa. Y el padre Raniero Cantalamesa es un hombre completamente de la Renovación Carismática. Y al padre Raniero le hicieron una pregunta cuando la Renovación iba a comprar la casa de retiro Celarco y La Paloma. Le dijeron: padre Raniero, ¿será bueno que la Renovación sean los dueños de la casa de retiro Celarco y La Paloma? ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Dijo: si la iglesia pudiera comprar el cenáculo en Jerusalén, si la iglesia pudiera comprar el primer lugar donde comenzó el primer Pentecostés, dice, es algo muy similar, como si la Renovación pudiera comprar la casa de retiro Celarco y La Paloma. Y hace un par de años la Renovación la compró. Yo los invito, si alguna de ustedes viene gente de todas partes del mundo a hacer retiros, a conocer la casa de retiro Celarco y La Paloma. Nosotros estamos a 5 horas. Cuando tengan la oportunidad como grupo de oración, no pierdan. Mi esposo y yo hemos estado ahí, y uno entrar a la capilla, uno estar ahí está intacto, es como estaba hace 52 años. Es realmente un lugar de peregrinación para renovar nuestro amor a la renovación, para renovar nuestra experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ahí? 30 estudiantes de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh estaban en un retiro de fin de semana. Reflexionaron sobre los primeros 4 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, y cuando estaban en ese lugar recibieron un nuevo Pentecostés. No los 30, más o menos unos 12 de los 30 recibieron el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a tener profecías, empezaron a tener interpretación de lenguas, empezaron a tener una experiencia transformadora del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con esos muchachos? Fueron a su universidad, fundaron un grupo de oración. Ustedes saben que aquí a los jóvenes les gusta ir a la universidad lo más lejos posible, ¿cierto? Yo no sé en sus países, pero en Colombia uno nunca pensaba irse de su ciudad, uno pensaba ir al lugar más cerca. Aquí los jóvenes, entre más lejos la universidad, mejor. Mi esposa ya está entrenando a nuestras niñas de 7 años. Les está diciendo, en Filadelfia hay universidades muy buenas. Si ustedes se quedan estudiando en Filadelfia, les damos carro, pueden venir a dormir a la casa, les hacemos la comida. Seguramente se van a ir lo más lejos posible, pero bueno. Pero ¿qué pasó con estos jóvenes? Porque Dios se vale de esos factores para crecer la corriente de gracia de la renovación. Cuando estos jóvenes salieron al Spring Break y después a las vacaciones de verano, estos muchachos que habían recibido un derramamiento del Espíritu Santo fueron a sus ciudades, y ya no eran unas vacaciones normales, porque estaban en fuego, estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegaron a sus ciudades, ¿qué empezaron a hacer esos muchachos? Empezaron a formar grupos de oración en sus ciudades.
Y la renovación carismática empezó a crecer y empezó a expandirse de una manera extraordinaria. O sea, el poder y la acción de Dios, pero usando estos jóvenes, con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la efusión del Espíritu Santo que tenían en sus vidas, para realmente que esta corriente de gracia se expandiera. Entonces, hay una foto, sé que no la alcanzan a ver, del arca y la palma. Quiero mencionar esto, no voy a leer, no voy a gastar mucho tiempo. Pero hay gente que dice, es que la iglesia no quiere la renovación. Mentira, yo no sé dónde sacamos esa bobada. Habrá un padre que no la quiera, claro. Habrá un padre que tuvo una mala experiencia porque no faltó la viejita que se puso a hablar en lenguas en la misa del domingo y el padre no quiere la renovación, ¿cierto? O sea, que hay algunos padres que no les guste la renovación, sí, eso es normal. Y no lo vamos a cambiar, es parte de la vida. Pero la renovación cuenta con un apoyo 100% de parte de la iglesia. El Papa Francisco conoce la renovación de primera mano, fue el asesor de la renovación en Argentina, o sea, lo conoce completamente. Entonces cuando la gente dice que la iglesia no apoya la renovación, no quiere la renovación, mentiras, saquémonos de esa mentalidad. Que hay algunos padres que no, sí, como hay algunos padres que no les gusta otro movimiento, y muchas veces, hay que decirlo también, muchas veces ha sido por culpa nuestra. Porque no hemos vivido la renovación de la manera correcta, porque no hemos sido fieles a la iglesia, porque no hemos usado los carismas de la manera correcta. Pero la renovación siempre ha contado con el apoyo de la iglesia. Vean este texto desde 1984. Y esta es una carta que los obispos de Estados Unidos le escribieron a la renovación. Y vamos a leerlo, dice: nosotros deseamos hacerles conocer a aquellos envueltos en la renovación carismática que hacemos propia la visión de Ives Congar. Ives Congar fue un sacerdote que estuvo en el Concilio Vaticano II, y a los que les gusta estudiar más, si usted quiere conocer más del Espíritu Santo, lea los libros de Ives Congar. Hay uno así grandísimo que se llama El Espíritu Santo, y le dedica un capítulo completo a la renovación. Y él no es de la renovación, es uno de los grandes teólogos de la iglesia, pero le dedica un capítulo completo a la renovación. Entonces los obispos saben quién es Ives Congar, le dice: la renovación carismática es una gracia para la iglesia. Aseguramos a aquellos en la renovación que disfrutan del apoyo de los obispos de Estados Unidos y los motivamos en sus esfuerzos para renovar la vida de la iglesia. O sea, en el 84, mira lo que están diciendo los obispos: no solo que nos apoyan, no solo que la renovación es una corriente de gracia, dice, los motivamos a que renueven la vida de la iglesia, a que renueven la vida de la iglesia. Ahora más adelante vamos a hablar de la renovación como corriente de gracia, y tengamos en cuenta qué podemos hacer para renovar la vida de la iglesia. Entonces, lo que quiero decir es que siempre la iglesia ha apoyado la renovación carismática. Solo voy a hablar un par de momentos de cómo se expandió la renovación. La renovación empezó a crecer de una manera grandísima, La renovación comienza en 1967. Hay dos hombres muy importantes dentro de la renovación, a lo mejor ustedes los han oído mencionar: Ralph Martin y Steve Clark. Ralph Martin y Steve Clark se acababan de graduar de la Universidad de Notre Dame. Ellos eran del cursillo y conocieron la renovación, y fueron dos hombres que movieron la renovación grandemente. Steve Clark, para los que no saben, fue el que escribió los seminarios de vida en el Espíritu. Él fue el que el Señor, de una u otra manera, en oración le reveló la importancia de los seminarios de vida en el Espíritu en la renovación. Entonces, estos dos jóvenes, porque eran todavía jóvenes, estaban ya más mayores que los otros, pero estaban en sus 25 o 26 años, fueron los que pusieron a mover la renovación. Entonces empezaron a hacer conferencias de servidores en la Universidad de Notre Dame. A pesar de que la renovación empieza en Pittsburgh, Notre Dame, en South Bend, Indiana, fue el centro donde la renovación empezó a expandirse. Déjenme les cuento, en 1968 hicieron la primera conferencia nacional de líderes. ¿Saben cuántos líderes fueron? Fueron 100 líderes. Estamos hablando de apenas un año y fueron 100 líderes a la primera conferencia nacional. La cosa empezó a crecer tan grande que en 1976 fueron 30,000 líderes. O sea, en 9 años esto estaba creciendo, esta corriente de gracia, de una manera impresionante,
que en 9 años habían 30.000 líderes. Déjenme les cuento aquí un pequeño anécdota que a mí me gusta, porque hay veces nosotros tratamos de controlar al espíritu. Entonces el Comité Nacional de ese entonces se reunió y dijeron: es muy difícil manejar conferencias de 30.000 personas. Ustedes se imaginan lo que es manejar una conferencia de 30.000 personas, la logística, la gente. Entonces el Comité Nacional se reunió y dijo: no, esto es muy difícil, vamos mejor a hacer conferencias regionales. Entonces dijeron: 30.000, mucha gente, vamos a hacer conferencias regionales alrededor del país para que sean más pequeñitas, para que vengan unos 5.000, eso es más manejable. La primera conferencia regional fue en Atlantic City, aquí a 1 hora de nosotros. Decidieron hacer la primera conferencia regional en 1977. Solo podían venir líderes del medio Atlántico. ¿Saben cuántas personas llegaron? Ahí lo tienen: 37.000 servidores a la conferencia regional. Yo me imagino el Espíritu Santo riéndose en el cielo, ¿cierto? Porque el Comité Nacional tratando de acomodar todas las cosas, y esto creció de una manera impresionante, que creció 37.000. Yo me emociono cuando cuento esto, pero a la vez me preocupo, porque a veces nos emocionamos con esto y siempre me hago la pregunta: ¿en qué momento perdimos este entusiasmo? ¿En qué momento perdimos este fervor de estar formando nuevos líderes, de estar formando nuevos servidores? Porque estos jóvenes tenían entusiasmo, no eran egoístas. Ellos querían que otros recibieran lo mismo, ellos querían que otros formaran grupos de oración, ellos querían que otros fueran coordinadores, fueran en ministerios de música. Entonces, yo no voy a preguntar y nadie me va a alzar la mano, nadie, por favor, se los pone en su corazón, pero ustedes son servidores de grupos de oración. Si tú comparas tu grupo de oración de hace 5 años ahora, o de hace 10 años ahora, ¿ha subido o ha bajado? Nadie me responda, por favor. Pero tenemos que cuestionarnos, porque yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de dar dones y carismas. No creo que el Espíritu Santo se haya cansado de formar nuevos servidores. Tenemos que poner una red flag y ver qué está pasando, que esta corriente de gracia que venía creciendo de una manera la hemos estancado. No porque Dios la haya querido estancar, pero muchas veces los otros servidores la hemos estancado. Simplemente una revista muy conocida, New Covenant de la Renovación. Perdonen que esto me se le hunde, no me avanza y después se me avanza mucho. Te voy a dar unas cuantas. Quédate ahí, por favor. Estas fechas solo las voy a leer bien rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero son unas fechas importantes en la historia de la renovación. Ustedes saben, hay una universidad en Roma, la Universidad Pontificia Gregoriana, es una universidad jesuita muy famosa. A esa universidad van a estudiar muchos sacerdotes, religiosas, recientemente laicos de todo el mundo. En esa universidad, en los 70s, formaron un grupo de oración de la renovación. Entonces, estos sacerdotes y religiosas que venían de otras partes del mundo iban a Roma a estudiar unos 2-3 años, conocían el grupo de oración, hacían parte del grupo de oración, recibían la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y se iban a sus países a comenzar grupos de oración. Entonces, ese fue fundamental, la Universidad Gregoriana de los 70, para que la renovación se expandiera, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Les cuento un pequeño anécdota con estas fechas del 73 y el 75. En 1973 hubo una conferencia mundial de líderes de la renovación en Grottaferrata, una ciudad cerca a Roma. Porque ¿saben qué? ¿Por qué la hicieron ahí? Porque los carismáticos tenían miedo de ir a Roma. Los carismáticos decían: si vamos a Roma, ¿qué va a decir el Papa? ¿Qué van a decir los cardenales? Que nos enloquecimos, no nos van a creer en estos que hablamos en lenguas, que tenemos visiones. No vamos a Roma, vamos a una ciudad cerquita de Roma. Entonces, en 1973 hacen una conferencia mundial de líderes de la renovación. Y cuando están en esa conferencia, hay una señora que tiene una visión. Y la señora dice la visión y dice: en este momento estoy viendo la Basílica de San Pedro en el Vaticano llena de carismáticos alabando y glorificando a Dios. A esa señora muchos la hicieron callar. Dijeron: señora, esa profecía no viene de Dios. Eso es que usted se está inventando. Los carismáticos, que vamos a estar en Roma, mucho menos dentro de la Basílica de San Pedro, alabando y glorificando a Dios.
Pues resulta que los carismáticos tenían miedo de ir al Vaticano. Entonces el Papa Pablo VI llamó a su amigo muy cercano, el cardenal Joseph Sweins. Cardenal Joseph Sweins fue el primer director espiritual mundial de la renovación. Era un sacerdote joven cuando el Concilio Vaticano II. Y después cardenal, obispo en Bélgica, lo llamó y le dijo: hey Joseph, yo no estoy contando a los colombianos, ¿cierto? No le digo así. Llamó Pablo VI al cardenal y dijo: hey Joseph, ¿qué es esa bobada de ustedes de no querer venir a Roma? ¿Qué es eso que dicen que a otras ciudades aquí cerquita? No. ¿Por qué no hacen su conferencia mundial de líderes aquí en el Vaticano? Y más aún, ustedes saben que en la Basílica de San Pedro, ¿quién es el único que puede celebrar en el altar de la Basílica? ¿Quién? El Papa. Y aquellos al que el Papa se lo quiera prestar. Y no se lo presta a cualquiera. No es que cualquier padre va a llamar a él, me prestas, o cualquier obispo. No. Sus hombres cercanos. Entonces el Papa Pablo VI le dice al cardenal Sweins, le dice: hey, vengan y hagan su conferencia aquí en Roma. Y más aún, mira, yo te presto las llaves de mi altar. ¿Y por qué no celebran la misa de clausura aquí en la Basílica de San Pedro? Cuenta, yo conocí gente que estuvo ahí, ¿cierto? Muchos no habíamos nacido, yo no había nacido, se pagan muchos niños del 135. Y conocido gente que estuvo ahí, cuentan que en 1975 la Basílica de San Pedro estaba llena de carismáticos alabando y glorificando al Señor. Yo me imagino cuántos estaban buscando a esa señora que hicieron callarse. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Te acordás que hace 2 años una señora dijo y no le hicimos caso? Déjenme hacer un pequeño paréntesis. No somos nosotros así veces en nuestro grupo de oración. Puede que venga alguien y apenas lleva un mes mirando el grupo de oración y el Señor le dio una profecía. Pero nosotros que somos peores que el Sanedrín. No, llevo un mes, ¿qué le va a poder tener visiones? Si yo llevo 30 años y ni siquiera me he dado absolutamente nada. Y empezamos a controlar al Espíritu Santo. Papa Francisco dice: no sean la aduana. No sean la aduana del Espíritu Santo. ¿Saben qué es la aduana? ¿Cierto? Cuando usted va a su país y se trae toda esa comida de su país para poderla pasar aquí a Estados Unidos, ¿cierto? Y trae, yo no sé qué traerá de sus países, y que no me pare la aduana, que ellos le quitan todo lo que... Ahí dice el Papa, dice: nosotros somos la aduana de la renovación. Y entonces queremos controlar. Este lleva muy poquito, no es imposible que tenga ese. Ese no es tan santo, yo conozco su vida, es imposible que hable en lenguas. ¿A qué le importa? El Espíritu Santo lo da quien quiera. Entonces, cuidado, no estoy diciendo, después vamos a hablar de eso que no es el tema, no estoy diciendo que hay que aplicar discernimiento. Hay que aplicar el discernimiento para el que viene de Dios o no. Pero cuidado cuando juzgamos solamente en términos humanos. Cuando juzgamos simplemente porque es muy nuevo, porque es muy joven, porque no lleva mucho tiempo, cuidado. Hay que discernir con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos estarían buscando a ese Señor? Vendan las malas lenguas, yo no sé si eso es una verdad o no, que le dijeron al Papa Pablo VI, le dijeron: ay Papa, mira, ya le prestaste la cara al cardenal Sweins, ya están 10.000 carismáticos en la Basílica de San Pedro, por favor, no salgas a decirles nada. Porque si tú sales a hablar de los carismáticos, va a ser la aprobación oficial de que el Papa está de acuerdo y que todo lo hace. Entonces le dijeron al Papa Pablo VI: por favor, no salgan, no digan nada. Pues el Papa Pablo VI no se aguantó las ganas, ¿sí? Y antes de terminar la misa salió. Y salió a hablar de los 10.000 carismáticos en la Basílica de San Pedro. Ustedes pueden encontrar el discurso, si van a Google le ponen el discurso. Ahorita no, por favor. Pero si usted va, ahí está el discurso del Papa Pablo VI de la renovación carismática. Y él dice 3 cositas importantes que yo creo que, a pesar de que hace más de 40 años, son claves para nosotros. Primero, que dice el Papa Pablo VI, dice: reciban los carismas con alegría. Los carismáticos tenían miedo de que iba a pensar el Papa de que oramos en lengua. ¿Qué va a pensar el Papa de que tenemos visiones? Y antes el Papa les dice: reciban los carismas con alegría. Reciban con alegría. ¿Ustedes saben cuál fue el mayor problema cuando gente empezaba a recibir carismas en las iglesias protestantes? Era que los pastores protestantes aceptaran los dones extraordinarios. Nosotros en la iglesia católica no tuvimos ese problema. Antes el Papa decía: recíbanlos con alegría. Lo segundo, que sí fue lo que le preocupó al Papa,
les dijo: sean siempre fieles a la iglesia. Sean siempre fieles a la iglesia. Aquí estoy hablando de la historia de la renovación, y hay veces, tristemente, hay que contar el lado oscuro de la historia de la renovación. A los principios de la renovación carismática hubo muchos grupos de oración que se volvieron iglesias pentecostales independientes. Esto es cierto en la historia de la renovación. Incluso grupos de oración con sacerdotes, con diáconos que se salieron de la iglesia católica y fundaron iglesias pentecostales independientes. Entonces al Papa no le preocupaban los carismas, les preocupaba que fuéramos fieles a la iglesia. O sea, en otras palabras, y por eso estamos hoy aquí, que nos formemos, que conozcamos la iglesia, que conozcamos la renovación para no salirnos, para no independizarnos. Y lo tercero que dijo el Papa Pablo VI de la renovación, dijo: por encima de todo el amor, citando al apóstol Pablo en 1 Corintios, por encima de todo el amor. Yo creo que son tres palabras del Papa Pablo VI que dio en 1975, pero que tienen que seguir vivas hoy para nosotros. Primero, recibamos los carismas. Segundo, seamos fieles a la iglesia. Y tercero, más que los carismas, lo importante es el amor, que amemos a todos sin condición. Simplemente esto rápido. En 1993 aprueban los estatutos del ICRES, que son los que hablan de la visión de la renovación, que más adelante Katy nos va a hablar de los objetivos de la renovación. Y en 1998 fue un año bien importante. ¿Se acuerdan cuando nos preparábamos al jubileo del año 2000? El Papa Juan Pablo II dedicó un año al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. 98 fue fundamental porque fue el Espíritu Santo y la renovación. Él tuvo un papel clave en ese año. Un poco de estadísticas aquí rápido, estas son del 2015, las más cercanas. No sé si alcanzan a leer, pero si venimos aquí a Estados Unidos, en Estados Unidos hay más o menos 350 millones de habitantes, de los cuales 88 millones son católicos, y de esos 88 millones, casi 20 millones se consideran parte de la renovación carismática. O sea que estamos hablando que más o menos el 22% de los católicos de Estados Unidos se consideran parte de la renovación. Si vemos aquí Latinoamérica, que nos interesa a nosotros, en Latinoamérica hay unos 630 millones de habitantes, de los cuales 500 millones son católicos, ¿cierto? Lógicamente la mayoría, y de esos unos 111 millones se consideran carismáticos. O sea que más o menos en Latinoamérica, en Norteamérica, el 22% de los carismáticos, de los católicos se consideran parte de la renovación. Yo no sé si ustedes saben este dato, pero la renovación carismática es el movimiento más grande en los Estados Unidos, más grande que cualquier otro movimiento eclesial, es el más grande. Boston College hizo un estudio en el año 2014, más o menos de unas 7,000 parroquias que hay en Estados Unidos. Estoy redondeando los números, pero más o menos hay 7,000 parroquias en Estados Unidos, de las cuales, de esas 7,000, unas 4,000 tienen ministerio hispano. Y de esas 4,000, aproximadamente unas 2,000 tienen grupos de oración. O sea que se estima que en Estados Unidos hay unos 2,000 grupos de oración de la renovación carismática en español. Entonces, solamente para que tengamos unos números de la renovación. El siguiente slide. Bien interesante, solo rapidito para que sepan cuáles son los países con más carismáticos. Primero, Brasil, casi 60 millones de carismáticos. Segundo, Filipinas, hace unos 24 millones de carismáticos. Estados Unidos es el tercero, con unos 18 millones de carismáticos. Colombia, ¿sí o no? Aquí para que nos estamos orgullosos los colombianos. Colombia el cuarto, casi 13 millones. México 11. Entonces, si ustedes ven, la renovación está bien concentrada en Latinoamérica, un gran porcentaje. Entonces, esto fue bien rápido, ¿sí o no? En media hora acabé de hablar de 52 años de historia de la renovación. Lo que yo quiero, antes de entrar a la identidad, es que nosotros hacemos parte de la historia de la renovación. No fue lo que pasó hace 52 años solamente. No fue lo que pasó en esos 12 jóvenes que estuvieron en el Arco y la Paloma en 1965. No son los 10,000 que estuvieron en la Basílica de San Pedro en 1975. Todo eso hace parte de la historia de la renovación. Pero hoy tú y yo somos fundamentales en la historia de la renovación.
Hoy tú y yo somos los que el Señor nos ha llamado, los que el Espíritu Santo nos ha llamado para continuar escribiendo la historia de la renovación. Y hoy es nuestro compromiso del Señor. ¿Cómo queremos que se escriba esa historia? Queremos que de acá a 50 años puedan hablar y decir cómo crecieron estos números y las cosas que pasaban, o por el contrario, queremos seguir siendo pasivos, acostumbrados, dormidos en lo que pasa en nuestros grupos de oración. Nosotros vamos a varios lugares del país con cosas de renovación, y a mí realmente me pasa algo que periódicamente hay alguien que se acerca y le dice a uno: Andrés, mi grupo de oración eran unos 200 personas. Cuando yo llegué al grupo éramos 200. Y dice: bueno, ahora somos 20. Y después viene la excusa, y dice: pero ¿sabes qué? Lo que importa no es la cantidad, lo que importa es la calidad. Entonces a mí me provoca subirlo a los altares de la iglesia, sino de ponerlos ahí al lado de los otros santos. Porque lo que está diciendo es: aquí estamos los mejores, los otros 180 no eran tan buenos, aquí estamos los 20 mejores. Y me dan ganas de canonizarlo, ¿cierto? Cuidado. Porque la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que esta corriente de gracia crezca? ¿Será que se ha vuelto toda una rutina? ¿Será que la gente ya no encuentra nada nuevo en los grupos de oración? ¿Será que ya no tenemos el fervor? Ahora cuando veníamos en el auto veníamos hablando, yo me acuerdo cuando empezamos la renovación, o sea, no había todos estos cursos de formación, qué bendición que tenemos ahora, pero uno quería estar a toda hora orando, uno quería estar a toda hora con el Señor, uno quería estar a toda hora con la comunidad, uno quería leer, uno quería que todos conocieran lo que uno tuviera. Pero a veces nos vamos acostumbrando, nos vamos estructurando, nos vamos acomodando. Hoy el Señor nos está llamando a que cada uno de nosotros continuemos escribiendo la historia de la renovación, para que dicha que de aquí a unos 50 años podamos ser fieles a lo que dijeron los obispos, que renovemos la vida de la iglesia. Y yo voy a entrar a hablar de la identidad, de ahí podemos entender algunos elementos de cómo renovar la vida de la iglesia. O sea, en otras palabras, cuando decimos identidad de la renovación, lo que queremos decir es: ¿qué es la renovación carismática? ¿Qué es la renovación carismática? Yo quiero primero empezar diciendo que no es la renovación. Porque a veces las cosas de Dios no son fáciles de definir. Las cosas de Dios no son fáciles de definir. Entonces cuando decimos que no es, bueno, podemos tratar de entender un poco más qué es la renovación. Lo primero, que hay mucha gente que va a la renovación, dice: yo soy de la renovación, pero realmente no entendemos qué es la renovación. Tenemos un concepto equivocado de lo que es la renovación. La gente dice: mi grupo de oración es de la renovación carismática, y uno va a ese grupo de oración y no tiene nada de renovación. Entonces, ¿qué no es la renovación? Primero, la renovación carismática no son simplemente grupos de oración. La renovación carismática no son simplemente grupos de oración. Que los grupos o círculos de oración, no sé cómo lo llaman aquí, son importantes, por supuesto. Los grupos de oración son fundamentales en la renovación. Es el lugar donde nos reunimos en comunidad, es el lugar donde oramos al Señor, es el lugar donde debemos usar los dones y carismas extraordinarios. Pero la renovación es mucho más que eso. Los grupos de oración, y vuelvo a decir, tenemos que ser fieles, porque hay grupos de oración que han perdido toda identidad. No, un grupo de oración de renovación, y sí, cantan muy bonito, predican muy bonito, pero no hay sorpresas del Espíritu, no hay sorpresas del Espíritu Santo. Nadie me alce la mano aquí, por favor, nadie. ¿Cuándo fue la última vez que tu grupo de oración hubo un don de lenguas con interpretación? ¿Cuándo fue la última vez que tu grupo de oración hubo un testimonio de una sanación extraordinaria? Extraordinaria. No estoy diciendo que tenía dolor de cabeza y vine al grupo y se me quitó. Ok, está bien, pero eso no es extraordinario. Extraordinario, estoy hablando, tenía cáncer y ahora los doctores no saben qué pasó. Estaba en una silla de ruedas, nunca en mi vida había caminado y ahora empecé a caminar. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó en tu grupo de oración? Nadie me responda. Pero hemos perdido la dimensión carismática. Así alabaré, cantamos, echamos las manos, el trencito y predicación, amén, aleluya.
salimos para casa, ya. Perdimos el poder del Espíritu Santo. Porque en los comienzos de la renovación, la gente iba a los grupos de oración y el Señor hablaba. Profecías reales. El Señor les dice, ustedes son mis ovejas y los amo mucho. Es verdad, ya lo sabemos, eso es lo que esté mal. Eso no es una profecía. La profecía es cuando el Señor dice, aquí hay una, por ponernos un ejemplo, aquí hay una persona que su hijo está en las drogas hace 10 años y el Señor en este momento dice que lo está sanando y en los próximos meses vas a ver cómo tu hijo va a cambiar por completo. Y 3 meses después viene la señora a decir, ¿se acuerdan que hace 3 meses alguien dijo esa profecía? Era mi hijo y ahora está libre de drogas. Eso es una profecía. Pero nos hemos quedado en cosas, y perdone que sea sincero, no es nada de mal. No es pecado mortal que usted diga, en este momento el Señor me dice que nos ama. No es pecado mortal que usted diga eso. Sabemos que el Señor nos ama, pero eso no es una profecía. Eso no es una profecía. Eso simplemente es algo que se está sintiendo en el corazón que el Señor está diciendo. Pero hemos perdido la dimensión carismática. Entonces, los grupos de oración son importantes, son fundamentales, son el corazón de la renovación. Pero la renovación es mucho más que grupos de oración. Que no es la renovación carismática. La renovación no son simplemente seminarios de vida en el Espíritu. Se me enamoró todos los que hicieron un seminario de vida en el Espíritu de su vida. Ninguno. Si nadie me echa la mano, le digo acá que le doy el micrófono, aquí me voy para casa. No, de verdad. Háceme la mano, yo no sé cómo lo llaman. Seminario de vida nueva, de iniciación, seminario de vida en el Espíritu, no sé cómo lo llaman. ¿Cómo lo llaman aquí? Seminario de vida en el Espíritu. Déjenme la mano arriba, por favor, yo lo tengo. ¿Ok? Muy bien, gracias. Porque los seminarios de vida, como se llama, de iniciación, son el inicio de poder entrar en la renovación carismática. Los seminarios de vida es donde realmente nos proclaman el querigma, sabemos que hay un Dios que nos ama, creemos en Jesús, recibimos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, los seminarios de vida son fundamentales. No voy a hablar mucho de eso porque sé que en meses siguientes hablaremos más. Pero la renovación es más que seminarios de vida. No son simplemente gente que se queda toda la vida haciendo seminarios de vida. Yo he ido a 30 seminarios de vida en el Espíritu. Y uno está esperando que lo felicite, cuando lo que quiere decir es, mira, te quedaste tomando leche materna y no has comido carne sólida, como dice el pastor. Porque los seminarios también son el kinder. Porque hay gente también, yo ya vi el seminario, ya me las sé todas. No, el seminario es solo el inicio. Yo lo llamo el kinder de la renovación, pero es fundamental. Es donde entendemos quién es Dios. Pero la renovación es mucho más que seminarios de vida. ¿Qué no es la renovación? La renovación no son simplemente grandes congresos de evangelización. Es importante evangelizar, por supuesto. Y a la renovación nos conocen como hombres y mujeres que evangelizamos, que proclamamos la palabra, que se manifiesta el Señor. Pero la renovación es mucho más que congresos de evangelización. Porque es triste que hay algunos lugares que la renovación se ha quedado solo en organizar retiros, que la renovación se ha quedado solo en organizar congresos. Y hay veces va uno a diócesis, y uno va a un congreso de renovación y ve uno, por ejemplo, 5,000 personas en un congreso diocesano de renovación. Fui a uno, no voy a mencionar la diócesis donde es, ¿cierto? No es aquí cerquita, es lejos, pero es en Estados Unidos. Fuimos a un congreso por ahí, unas 5,000 personas. Muy bueno, muy ungido, todo. Y nosotros preguntamos, porque pensamos, deben haber muchos grupos de oración en esta diócesis. Porque para que hayan 5,000 personas en un congreso es porque hay mucha gente, muchos grupos de oración. Preguntamos, ¿cuántos grupos de oración hay en su diócesis? Y nos dijeron, 5 grupos de oración. Entonces yo pensé, debe ser que ese grupo, cada semana van 1,000 personas a cada grupo, que 5 grupos, 5 en el congreso. Entonces preguntamos, ¿y cuántos van a su grupo de oración? No, pues el más grande van 200, nosotros somos país de 40. O sea, si tú haces la cuenta, vamos a hacer generoso un promedio de 100 por grupo. Estás hablando que 500 personas van al grupo de oración. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los otros 4,500 el resto del mundo? Porque es muy fácil decir, ahora venimos hablando también de eso, muy fácil decir, congreso de sanación y liberación, va a predicar el padre Emiliano Tardif que resucitó, se llena 20,000 personas, ¿sí? ¿Y a cuántos de esos empezaron a ir al grupo de renovación?
A veces encendemos a la gente en fuego, pero no les damos seguimiento. Un gran problema que tenemos ahora muchos de los movimientos hispanos es, sí, hermoso todo lo que hacemos este gentío, pero ¿qué estamos haciendo para formarnos como discípulos? Entonces la renovación no es simplemente grupos de oración, no son simplemente seminarios de vida, no son simplemente grandes congresos de renovación. Entonces tú me preguntas, Andrés, entonces ¿qué es la renovación? Y yo te voy a dar una definición de qué es la renovación. Es una definición muy personal, que tal vez no la encuentras en muchos libros, las encuentras en algunos de ellos, la renovación. Pero para mí la renovación carismática es un estilo de vida. La renovación carismática es un estilo de vida que no se limita a 2 horas semanales del círculo de oración, que no se limita a un retiro del Espíritu al año, que no se limita a un congreso de evangelización al año. La renovación carismática es un estilo de vida que se vive las 24 horas del día. Hey Andrés, ¿cuál es ese estilo de vida? Es el mismo estilo de vida de Jesús. Un verdadero renovado, un verdadero carismático, un verdadero católico es el que las 24 horas del día está tratando de vivir como Jesús. Un gran sacerdote que falleció el año pasado, el padre Salvador Carrillo Andaña, un gran teólogo mexicano, un sacerdote que conocía la renovación. Y él se hacía una pregunta en sus libros y decía, ¿cuál fue la vida de Jesús? O sea, ¿cómo podemos definir cómo fue la vida de Jesús? Y él da una respuesta muy sencilla pero muy profunda. Dice, la vida de Jesús era estar lleno del Espíritu Santo y dejarse mover por el Espíritu Santo. O sea, la renovación carismática es un estilo de vida, que las 24 horas del día vivimos no solo llenos del Espíritu Santo, pero que nos dejamos mover por el Espíritu Santo. O sea, que el verdadero carismático es carismático en el grupo de oración, es carismático en la misa, es carismático en el trabajo, es carismático en su familia, es carismático en la fiesta. Y cuando estoy hablando de eso, no es que está orando en lenguas en todas partes, no. Está hablando que no importa dónde esté, siempre trata de vivir como Jesús, de dejarse mover por el Espíritu Santo. Entonces me preocupa porque a veces parece que somos carismáticos del grupo de oración. Cate siempre dice, es muy fácil el grupo de oración, alzar las manos y alabar y gloria a Dios. Lo difícil es ser carismático en tu trabajo, ser carismático en tu hogar. No porque estás a toda hora hablando de Dios, porque eso no es ser carismático, pero a toda hora tratando de vivir como Jesús, tratando de vivir como el Señor. Entonces, ¿qué es la renovación? Es un estilo de vida. Y me dice Andrés, sí, eso es muy bonito, muy poético, todo lo que es el estilo de vida, pero es el corazón de la renovación. Pero ahora me termino con algo práctico de esto del movimiento y corriente de gracia. Porque la gente dice, hey, ¿qué es la renovación? ¿Es un movimiento o es una corriente de gracia? Hasta hace algunos años yo diría que éramos los dos. Ahora podemos hablar más de corriente de gracia. Déjenme les explico esto para que entendamos la naturaleza de la renovación. ¿Qué es la renovación? Hay gente que se molesta cuando dicen que la renovación es un movimiento. No tenemos que molestarnos por eso, porque dentro de la iglesia estamos dentro de las estructuras de los movimientos. Pero más que eso, somos una corriente de gracia. O sea, estamos dentro de las estructuras de la iglesia. Hacemos parte como los otros movimientos. Si uno lee el dicasterio para los laicos, hay una lista de unos 120 movimientos a nivel mundial. O sea, movimientos que han sido aprobados por el Vaticano. Y en esa lista de esos 120 movimientos, uno de ellos es la renovación carismática. Entonces, dentro de las estructuras de la renovación, funcionamos como un movimiento. Pero el Papa Francisco, desde que es Papa, nunca se ha referido a la renovación como un movimiento. Nunca. Siempre habla de renovación como una corriente de gracia, como una corriente de gracia. Y él cita, recuerda que hace rato les hablé del cardenal Joseph Swens, que fue el primer director espiritual mundial de la renovación. Gracias, el cardenal Swens decía algo: la renovación es una corriente de gracia. Y él lo ponía de ejemplo. Él dice, es como un nacimiento de agua. ¿Todos ustedes han visto un nacimiento de agua alguna vez en su vida?
Seguramente en nuestros países uno va haciendo agua y en la montaña son como unas burbujitas que empiezan a salir de la tierra. Pero esa agua va corriendo y forma un arroyo, una quebrada, y va creciendo y después se convierte en un río, y después todo río donde desemboca, en el mar. Puede que se desemboque primero en otro río, pero al final toda el agua llega al mar. Entonces el cardenal Suárez decía, la renovación es así. La renovación es una corriente de gracia que empezó pequeña, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y así como un río que hace esa agua, trae vida a los animales, trae vida a los cultivos, trae vida a la gente de las ciudades por donde pasa el río. Dice, la renovación carismática es una corriente de gracia que va trayendo vida. Y es una corriente de gracia que comenzó en una montaña aquí muy cerca, a 5 horas de aquí en Pittsburgh, Pensilvania. Que empezó así como unas burbujitas muy pequeñas con 12 muchachos. Pero fue una corriente de gracia que empezó a crecer en la universidad, en Estados Unidos y después por todo el mundo. La renovación se estima que está en todos los países del mundo en este momento. Más o menos unos 150 millones de personas hacen parte de la renovación. Y el Papa Francisco habla de la renovación como una corriente de gracia. En el 2014, cuando en el Estadio Olímpico de Roma le habló a la renovación, dijo, esta es su definición. No lo dijo el Papa Francisco, así clarísimo lo dijo. Esta es su definición. Ustedes son una corriente de gracia. Más aún, el Papa Francisco ha sido muy claro en la renovación y les ha dicho, le dijo a los sacerdotes de la renovación en un retiro que hizo en el 2015, les dijo, hagan seminarios de vida en el Espíritu, no solo en sus grupos de oración. Les digo, hagan seminarios de vida en el Espíritu, en las cárceles, en los seminarios, en las escuelas, en las calles. Porque la experiencia del bautismo en el Espíritu no es solo para la renovación, la experiencia del bautismo en el Espíritu es para toda la iglesia, es para renovar la vida de la iglesia. Entonces, el Papa Francisco, cuando habla de la renovación, y no es algo nuevo, siempre se ha hablado de la renovación, que somos una corriente de gracia, es que no nos podemos quedar más encerrados, es que no nos podemos quedar más en nuestros grupos, es que no nos podemos quedar más felices con los 20 más santos que estamos acá. Es una corriente de gracia que tiene que salir, que tiene que llevar vida. ¿Se acuerdan cuando leímos el statement de los obispos en 1984? Los motivamos a que renueven la vida de la iglesia. Yo siempre digo, ¿ustedes se imaginan que tuviéramos catequistas, personas que preparan a la gente para la preparación matrimonial, que tuviéramos tantas personas involucradas en la iglesia, que realmente vivamos la vida en el Espíritu? ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños no se irían de la iglesia cuando se confirman, sino que realmente pudieran vivir cada día en su vida la vida en el Espíritu? Entonces somos un movimiento, si estamos en las estructuras de la iglesia, pero más que eso somos una corriente de gracia que trae vida a toda la iglesia. Yo me pudiera quedar hablando aquí toda la tarde de corriente de gracia, pero no tenemos tiempo, solamente voy a hablar un poco, para terminar la identidad de la renovación, para hablar de la familia de la renovación. Cuidado lo que voy a decir aquí, por favor, porque es importante entender este concepto. Juan Pablo II fue el que dio la definición de un movimiento eclesial. Digamos, fue en el pontificado de Juan Pablo II, pero el que le dio la definición, el que le dijo a Juan Pablo II cuál era la definición, fue en ese entonces el cardenal Ratzinger, que después llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Pero la definición, hay un documento a los que les gusta leer más, se llama El lugar teológico de los movimientos eclesiales. Y en ese documento el cardenal Ratzinger en ese entonces da la definición de movimiento. Entonces él dice, para que haya un movimiento eclesial tienen que haber dos condiciones. Primero, que tenga un fundador humano. Y segundo, a que ese fundador humano Dios le haya revelado un carisma. Dos condiciones para hacer movimiento: que haya un fundador humano, y segundo, que ese fundador humano Dios le haya regalado un carisma. O sea, vamos a poner un ejemplo. Kiko Argüello, fundador de los neocatecumenos, un fundador humano al cual el Señor le regaló un carisma específico para fundar el movimiento neocatecumenal. Chiara Luba, la fundadora de Comunión y Liberación, el Señor escogió a ella y le dio un carisma específico para ese movimiento.
La renovación carismática no tiene un fundador humano, no tiene. Si tú le preguntas a esos 12 muchachos que estuvieron en el Arca de la Paloma, hey, ¿son ustedes los fundadores de la renovación? Ellos que van a decir, no, nosotros no somos los fundadores, nosotros solamente estamos en un retiro y el Espíritu Santo se derramó, nosotros no somos los fundadores. Patty Manfield, que es la más conocida, que durante estos 50 años ha estado por el mundo hablando de lo que pasó y cómo fue el inicio de la renovación, si tú le preguntas a Patty, ella te va a decir, no soy. Entonces la renovación no tiene un fundador humano. Y segundo, no hay un carisma específico, porque la renovación se ha dividido como en varias ramas. En las ramas de los grupos de oración, de las comunidades de alianza, de escuelas de evangelización, de congregaciones religiosas, de ministerios de sanación y liberación. O sea, no hay un carisma específico, la renovación se ha ampliado grandemente. Entonces, este es el concepto que quiero que entiendan. La renovación no tiene una estructura jerárquica como tal. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a poner un ejemplo aquí. Si tú quieres fundar en tu parroquia un grupo de una comunidad de encuentro matrimonial, tú no puedes llegar al padre y decir, hey, padre, vamos a abrir la próxima semana una comunidad de encuentro matrimonial. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que hablar con los coordinadores regionales del encuentro matrimonial y que ellos hablen con los coordinadores nacionales del encuentro matrimonial. O sea, tienes un proceso y tienes que pagar una membresía. O sea, hay una estructura jerárquica organizada para la renovación. Somos más que eso, somos una familia. Lo que hacemos en la renovación no es tal así, sino una familia en la cual nos organizamos para poder llevar la visión de la renovación. Entonces, cuando yo hablo de organismo, yo no quiero que lo hagamos como una estructura jerárquica, sino como una red, como una familia de la renovación. No sé, se me va a adelantar ya mucho. Ok, entonces digamos que esta es la familia de la renovación. ¡Ay! La iglesia no quiere la renovación, mentiroso. Si hay una oficina dentro del Vaticano que sirve la renovación, ¿cierto? Que se llama el ICRES, los Servicios Internacionales de la Renovación Carismática, que en junio va a cambiar, se va a llamar CARIS. El Papa ha querido una nueva organización con un nuevo nombre que se va a llamar CARIS. Entonces eso digamos que trata de servir toda la familia a nivel mundial. A nivel latinoamericano, en cada continente hay comités continentales. En este momento, para nosotros sería el CONCLA, que es el Consejo Católico Carismático Latinoamericano. Entonces, a mis Andrés, nosotros estamos en Estados Unidos, sí, pero el CONCLA abrió un espacio a la renovación hispana de los Estados Unidos, porque estamos millones de hispanos dentro de la renovación. Entonces, ¿qué hace el CONCLA? Trata de agrupar a la diferente familia carismática de todo el continente. Y en Estados Unidos existe el Comité Nacional, bueno, el CONCLA organiza unos eventos que se llaman los Encuentros Católicos Carismáticos Latinoamericanos, que son los encuentros que se hacen cada 2 años. El año pasado fue en Panamá, el año siguiente va a ser en El Salvador, Encuentro Católico Carismático Latinoamericano. Y el Comité Nacional de Estados Unidos hace lo que se llama Encuentros Católicos Carismáticos Latinoestadounidenses. Que el año pasado fue en Austria, este año va a ser en Denver. Entonces son eventos para que la familia de la renovación siempre estemos juntos. La renovación, el Comité Nacional, ustedes saben que cada tiene siempre la coordinadora nacional del comité. Hay 8 regiones en el país. Nosotros aquí en Filadelfia pertenecemos a la región 3. La región 3 tiene varios estados de esta zona, en los cuales se tratan de hacer varios, digamos, eventos para realmente poder estar juntos la familia de la renovación. Y en Estados Unidos, debido a la gran diversidad de grupos étnicos, hay 5 comités nacionales que cada año se reúnen. La semana entrante es la reunión. Se reúnen y entonces hay un comité que sirve a los de habla inglesa, hay un comité que sirve a los filipinos, hay un comité que sirve a los hispanos, uno que sirve a los haitianos y uno que sirve a los coreanos. O sea que tenemos una gran riqueza en este país debido a la diversidad cultural. Hay varios comités que trabajan independientes, pero que unidos hacen eventos juntos, comparten experiencias los unos a los otros.
Entonces déjeme simplemente terminar. Yo voy a decir, perdonen por ir tan rápido, pero por cuestiones de tiempo que queremos hacer esto. Un minuto, un resumen de lo que hice. Renovación tiene algunos factores que ayudaron a que comenzara la renovación, siendo tal vez el más importante el Concilio Vaticano II. La renovación comienza cerca de aquí en Pittsburgh, Pensilvania, con 12 jóvenes, no se nos olvide eso, jóvenes, entre los 19 y 21 años de edad, que fueron los que el Señor escogió para que no creamos, es por mí que tengo mucha experiencia, es porque yo conozco mucho la vida. No, eran muchachos que estaban tratando de entender su vida, pero que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a llevar esta corriente de gracia por todo el mundo. La renovación siempre ha tenido el apoyo de la Iglesia. Y la identidad de la renovación es un estilo de vida que no se limita simplemente a un grupo de oración, sino las 24 horas al día, viviendo como Jesús quiere que vivamos. Y cada uno de nosotros estamos llamados a formar parte de esta familia de la renovación. Yo quiero que hoy simplemente les quiero hacer una pregunta para que reflexionen esta noche. Y si quieres escribir ahí la pregunta en tu cuaderno, voy a terminar con eso. Este tema es: ¿qué tan fiel estoy siendo a la identidad de la renovación? ¿Qué tan fiel estoy siendo a la identidad de la renovación? Y cada uno, según tu servicio, tu ministerio, te haces esa pregunta ahora y en tu oración esta noche pide al Señor que nos dé la gracia de realmente poder ser fiel a la obra que Él hace. ¿Qué tan fiel estoy siendo a la identidad de la renovación carismática? Para terminar, creo que le damos un aplauso al Espíritu Santo, que es el Dios que ha dado la renovación. 10 minutos de descanso. Ok, vamos a salir a un descanso, 10 minutos de descanso. No sé si tengo Felipe alguna indicación para el descanso. Tienen arepas, chocolate. Tienen chocolate con pan. Pan para que se jalte. Vamos a poner un receso y que